Muy buenos días, tardes o noches en el momento en el que estén viendo este video. El día de hoy les vamos a hablar de lo que es escalas y métodos del paralelogramo, que es respecto ya a su primera clase del segundo tema del curso. Y discúlpenme los días que no he subido video, mis días de vagancia ya terminaron, así que hoy les voy a hablar de lo que es escalas. Y bueno, no me voy a explayar más, empecemos. Ahorita les voy a dar lo que es un concepto teórico de lo que es de escala. Les voy a leer directamente lo que yo les he puesto para la clase del día de hoy. Entonces, la escala se puede definir como la relación o razón que entre la medida del objeto en el dibujo, en un plano, con la medida del objeto en la realidad, o sea, en la vida real. Y quiero que tengan bien en claro lo que es esta fórmula, o sea, cómo se determina la escala. Entonces, la escala es igual a lo que es dibujo entre realidad. D de dibujo, R de realidad. Entonces, con la escala podemos ampliar o reducir el tamaño de una figura u objeto según la situación. Para que se entienda mejor, yo les voy a presentar dos casos. En ese caso, hablaremos de la reducción. Al dibujar un edificio en un plano, reducimos su tamaño real para adaptarlo a la hoja o en un plano. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no vas a estar dibujando el edificio a sus medidas reales, porque prácticamente no te va a entrar en la hojita. Tú has visto planos, entonces esos planos ves que está reducido todo, ¿no? En este caso, lo mismo. El edificio lo vas a reducir en tu hojita y no lo vas a estar dibujando en su tamaño real porque prácticamente no entraría y necesitarías un montón de hojas. Y tenemos el caso de la ampliación. Tenemos un ejemplo de la moneda. Entonces, al dibujar una moneda y para que se visualice mejor, nosotros en vez de dibujarlo a su tamaño real, porque es muy pequeño, le empleamos en el dibujo. O sea que tú tienes una moneda en la vida real y para que no estar haciéndolo así el diámetro chiquitito con tu compás, ¿no? En este caso, lo vas a ampliar en tu hojita para que se te resulte más fácil. Ahora tenemos las escalas de reducción y ampliación. Pero antes, ustedes ya han trabajado con escalas de reducción. Se dirán, ¿cómo? Bueno, usted ya trabajó con escala 1 en 100, pero en escalas naturales, ¿no? Todavía no. Entonces, estoy mintiendo. Han trabajado con escala natural, pero ya han visto lo que es escala 1 en 100. ¿Y qué significa 1 en 100? Entonces, 1 en 100 significa que la figura se ha reducido 100 veces. Entonces, acá tenemos más escalas, no solamente esta, porque las escalas de Ocean tienen bastantes. Tienen la 1 en 125, 1 en 100, 1 en 75, 1 en 50, 1 en 125, 1 en 20, etc. Como ya le dije el ejemplo, en la vida real tenemos un edificio y para representarlo en una hoja lo reducimos. En ese caso diremos que le hemos reducido 100 veces el edificio para representarlo en la hoja. Y tenemos las escalas de ampliación. Acá, para que se entienda mejor dónde identificar cuál es ampliación y cuál es reducción, tengan en referencia el 1. Digamos, si el 1 está arriba, significa que esto es de reducción. Reducción, es una escala de reducción. Y si el 1 está abajo, o sea, no sé, tengamos 5 en 1. Si el 1 está abajo, significa que es de ampliación. Ampliación. ¿Ok? Si el 1 está arriba, reducción. Si el 1 está abajo, ampliación. Arriba, reducción. Abajo, ampliación. ¿Ok? Tengan eso en claro. Vamos a borrar esto. Entonces, si lo de reducción significa 1 en 100, que se ha reducido la figura 100 veces, ampliación es lo opuesto. Se ha ampliado 2 veces, 3 veces, 4 veces o 5 veces en el dibujo. En este caso, en la vida real, la moneda es chiquita y en una hoja 4 digamos que le hemos ampliado 5 veces en el dibujo. Ahora bien, voy a darles ejemplos como para calcular escalas o medidas. En este caso, digamos, tenemos una escala de reducción. Nos pide determinar la escala de un edificio si este mide 20 metros de alto en la vida real. Nosotros al dibujar el edificio, digamos que de altura, antes de esto quiero que recuerden lo que es la fórmula, no se olviden por favor, no se olviden la fórmula de la escala, cómo se determina la escala. Entonces escala es igual a dibujo entre realidad. Entonces ahora sí, siendo se me olvidó que te había esta parte, esta animación. Digamos que nuestro edificio, nuestro dibujo mide 120 milímetros. Entonces para determinar la escala vamos a operar. Ya tenemos la fórmula, entonces escala es dibujo en realidad.
de datos. ¿Qué nos dan de datos? ¿Qué nos dan de datos, muchachos? De datos tenemos 20 metros de alto en la realidad, entonces R va a ser igual a 20M. 20M, muy grandecito. Y en dibujo nosotros nos salió 120 milímetros, ¿no? Entonces 120 milímetros. Ya, estos son datos que tenemos. Entonces, para determinar la escala, vamos a usar la fórmula. Escala es igual a dibujo. Dibujo, entonces 120 milímetros. 120 milímetros entre 20 metros, que es en la realidad. Entonces, como ya les expliqué cómo identificar cuánto es de reducción, en ese caso, como es un ejemplo de escala de reducción, arriba debe estar 1. Para que, ¿cómo podemos tener este 1? Vamos a dividir toda la división entre 20. Entonces, esa división tiene que ser del mismo numerador. Entonces va a ser 120 milímetros entre 120 para así obtener 1. Y debajo de forma vas a dividir entre 20. 20 entre 120. Ahora sí, vamos a eliminar 120 con 120. Y acá un 0 con un 0 y 1 mitad 6. Estos son metros. Ahora bien, ¿qué nos quedó? Entonces, escala es igual a 1 milímetro. Y tenemos 1/6 de 1 metro. Pero así no puede terminar, porque no tiene que haber unidades. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar metros, ¿no? ¿Y cómo elimino metros para luego eliminar milímetros? Yo les comenté que 1 centímetro que equivale a 10 milímetros. Entonces, 1 metro equivale a 1000 milímetros. Entonces vamos a hacer vamos a hacer la conversión de metros a milímetros. Y tenemos que 1 metro equivale, me salió bien feo CM, disculpen. 1 metro equivale a 1000 milímetros. Se va metro con metro y milímetros con milímetros. Y acá tenemos 1000 entre 6. Sus JPs les van a decir no usen el comando de calculadora. Y sí hay un comando de calculadora, creo que era el comando cal. O creo que era cal o calc. Uno de esos dos creo que era. Igual lo van a identificar cuando escriban el comando, les va a salir una imagen o un símbolo de una calculadora, ¿no? Entonces le van a decir a sus JPs que no lo usen a mitad de la PD o en la PC. Sinceramente yo les digo, ignórenlos. No es por ser malo, pero es que tienen que aprovechar su tiempo y no van a estar calculando manualmente, ¿no? El tiempo en sus PD y su PC es primordial, entonces usen el comando de la calculadora que es cal o cal, una de las dos. O ambas, quizá. Úsenlo, por favor, así se ahorran bastante tiempo y pueden acabar más rápido sus PCs. En este caso voy a dividir 1000 entre 6 con mi calculadora, 1000 entre 6 y me da 166,6. Entonces, ya para concluir, para terminar la escala es igual a 1 entre 166,6. Y ya está, terminamos. ¿Qué significa esto? Que el edificio en mi dibujo se ha reducido 166,6 veces. ¿Está bien? Recuerden, 1 centímetro equivale a 10 milímetros y 1 metro equivale a 1000 milímetros. También no se olviden de cómo se determina la escala, que es la escala es igual a dibujo en realidad. Y solamente eso, no se olviden. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en este caso, digamos que me dan la escala y tengo mi medida en dibujo, pero no me dan el dato, la realidad. Entonces lo que voy a hacer es determinar la realidad, pero con un caso de escala de ampliación, ¿no? Entonces nos dicen, determinar el diámetro real de una moneda si esta tiene una escala de 1 en 5, que se ha ampliado 5 veces en el dibujo. ¿Ok? Al dibujarlo se ha ampliado 5 veces. Entonces yo tengo la moneda y digamos que el diámetro de esta, con nuestras
escalímetro lo determinamos si nos dice 300 milímetros, ¿no? Entonces, operan, y la escala es 5 en 1. Operando. Entonces, para determinar lo que es esos 300 milímetros, ustedes en el mismo AutoCAD lo tienen. Todo se trabaja en milímetros, así que trabajan con su escala natural de 1 en 1, o sea, 1 en 100 y lo dividen entre 100, entonces ahí tienen 0,01 metro, que equivale eso a 1 centímetro, ¿no? Entonces tienen 300 milímetros, ¿cuánto equivale 300 milímetros? Equivale a 30 centímetros, ¿no? Entonces ahí tienen 30 centímetros. Igual todo trabajan a milímetros, siempre se trabajan a milímetros o trabajan en centímetros, como prefieran. Yo trabajaré con milímetros. Ya en este caso, no se olviden de cómo se ve la escala. Escala es igual a dibujo entre realidad. Y tenemos de dato lo siguiente. Nos dan de dato el dibujo. ¿Cuánto es? 300 milímetros. Nos dan ya la escala, que está acá. Entonces la escala, ¿cuánto es? 5 en 1. Disculpen, tengo hipo. Y estos son mis datitos. Entonces, por la fórmula, 5 en 1, así se representa al menos al calcular. Tenemos el dibujo, 300 milímetros. Y realidad. Vamos a hacer aspita. Tenemos 5R. Es igual a 300 milímetros. ¿Y eso cuánto nos da? A ver, 60. Entonces R es igual a 60 milímetros. En este caso lo podemos dejar así porque no nos dicen cuánto mide la realidad, pero o sea, lo usual es que se trabaje en metros, ¿no? Entonces lo vamos a transformar, ¿no? Milímetros a metros. Entonces vamos a trabajar R es igual a 60 milímetros y hacemos la conversión. 1000 milímetros, ¿a cuánto equivale? Equivale a 1 metro. Milímetro con milímetro se va, 0 con 0 y 60 entre 100. Entonces R equivale a 0,06 metros. Esa es la respuesta. En la realidad la moneda mide 0,6 metros o lo que es lo mismo a 6 centímetros. ¿Ok? Esto es lo que equivale. 6 centímetros. Poco grande la moneda, ¿no? En la realidad. En una moneda, grandazo. Ahora, les vamos a hablar lo que es del método de paralelogramo. Pero antes de hablar del método de paralelogramo hay que saber las propiedades de un paralelogramo. En este caso los lados opuestos son paralelos, estos son opuestos, son paralelos y de igual longitud. Acá es A, entonces acá también es A y son paralelos. De mismo modo acá es B y ellos son paralelos. Son paralelos. Los ángulos opuestos son iguales, entonces el ángulo que hace esta recta con esta recta es alfa, ¿no? Entonces opuesto de igual forma va a ser alfa. Acá el ángulo que hace esta recta con esta otra recta me da beta. Entonces el opuesto de igual forma va a ser beta. Las diagonales son de diferentes longitudes. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces que D1 de diagonal, una diagonal no es igual a la otra. O sea, D1 es diferente de 2. D1 y D2 son distintos. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Ahora les voy a hablar de lo que es del método en sí. Digamos que tengo una recta A y una recta B. Y tengo mi recta PQ de longitud L. Acá nos dan de datos. P pertenece a la recta A, Q pertenece a la recta B. Entonces nosotros podemos ubicar, no sé, acá un P' o un Q', ¿no? Y nosotros podemos ir donde empezar, ¿no? Podemos trasladar la recta PQ desde el punto P acá o desde el punto Q acá. En este caso, por las animaciones que he hecho, vamos a empezar con los que P', ¿no? Entonces vamos a trasladar la recta P, cualquier parte de la recta A, y este vendría a ser P', ¿no?
P' y este es Q'. Y por método del paralelogramo, digo por las propiedades, este tiene que ser paralela al de abajo, ¿no? Entonces trazamos la paralela y acá hay una intersección. ¿Qué significa esto? Acá tengo Q' y este es el lugar geométrico de Q'. O sea, por alguno de estos puntos va a estar mi Q verdadero, entonces va a estar el lugar geométrico de Q. Y de igual forma B, porque me dice Q pertenece a la recta B. Entonces uno de estos puntos de la recta va a estar Q. Entonces el lugar geométrico de Q está acá también. Tenemos lugar geométrico 1 y lugar geométrico 2. ¿Qué pasa cuando dos lugares geométricos se intersectan? Significa que ya nos dan el punto verdadero en donde se ubica. O sea, la intersección nos da dónde se ubica el punto realmente. ¿Cuál es este punto de intersección? Este de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Trasladar desde el punto Q, acá, desde ese punto, agarras toda la figura en AutoCAD, desde el punto Q, lo que haces es trasladarlo hacia ese punto de intersección. Y listo, lo llevaste. Ya tienes ubicado la recta PQ en donde se ubica realmente. Ya no es prima ni Q' porque ya son los puntos, como que tienes Q verdadero, ya tienes P verdadero, ¿no? Pero no se olviden de esto, muy importante. Se dirán, ya acabé, listo, tengo 20. Lamento decírtelo, pero te van a quitar el 2 y te saca con 0. ¿Por qué? Porque no hay proceso. Se dirán, ya avancé. Ya ubiqué mi punto P y Q verdadero. Me van a poner excelente nota. No. Si no has trazado lo que es esta parte de la paralela y mucho menos has trazado tus P' y Q', te van a poner 0, no te van a contar más. Entonces tienes que poner tu P' y tu Q' y la línea que la recta PQ' en auxiliar. Así los JPs te pueden saber que has hecho proceso, ¿no? Y te puedan calificar. Y de igual forma acá, no te olvides de dejar la paralela, que es importante. Así ellos determinan así ellos pueden saber cómo has determinado el Q verdadero, ¿ok? No se olviden de eso, muchachos, es demasiado importante para lo que es su PD y su PC. Porque si no hacen eso, déjenme decirles que pues, van a arrastrar puntos, pero ya arrastran el rol y no les cuentan nada después. Depende, ¿no? Si les cuenta ya JP es muy bueno, si no, piña. Ahora, les vamos a hablar de las fijas para la PD2. Los ejercicios que les voy a mencionar son sacados del manual del 25.0 y estos son para la gente que ya está cursando el curso y como ya viene en su clase teórica, acá está viniendo a reforzar. Acá solamente les dejo ejercicios para que puedan practicar. Ya conmigo ustedes van a ver esto, un repasito. Vamos a hacer el desarrollo de los ejercicios en la clase 3, en la clase 2 de este tema. Y de igual forma en la clase 3 de este tema. O sea, la clase 2 va a ser un poco de ejercicio de introducción. Y con la clase 3 van a ser ya tipo dedicados para PD. Y haré un repaso para la PC1. La pregunta 1 de su PD2 viene así de este tipo. Les van a dar un montón de escalas junto con un montón de distancias recorridas con diferentes tramos. Y de qué forma la 27 es lo mismo. Y les van a dar ángulos. Pero ojo, no solamente AutoCAD, no es exclusivo para los nuevos. Es a mano y AutoCAD. Entonces, me van a preguntar, ¿cómo demonios yo hago los ángulos? ¿Cómo determino 105? ¿Cómo determino 90? Para eso estarán sus escuadras como lo hicieron en la PD1. Pero van a tener que apoyarse con tanto sus escuadras de 45 y con sus escuadras de 60 y 30. Acá 159 no sé cómo se puede determinar porque te están los 9 y tienes 45 y tienes 60 y 30, así que no te van a sumar 9, ¿no? Así que les van a dar ángulos exclusivamente para que les puedan sumar. Y eso se los voy a enseñar en la siguiente clase para los nuevos. Voy a enseñarles cómo se determina la perpendicular con escuadras, pero se lo explico ahorita. Digamos, tienen acá su escuadra de 45. ¿Qué van a hacer? De ese lado, les hacen la paralela con sus escuadras de 60 y 30 y ya está, tienen su perpendicular. Pero sí, para los ángulos sí les voy a enseñar la siguiente clase. Para los que son nuevos y no han llevado el curso todavía, les voy a enseñar cómo determinar estos ángulos con lo que es sus escuadras. Y como reto les dejo la página 28 y 29. ¿Ok? Ya les estoy diciendo,
la próxima clase les enseño cómo determinar lo que es la perpendicular y también cómo determinar ángulos, ¿no? Como, no sé, les pueden dar 150 grados, ya ustedes pueden usar sus escuadras para determinar 150, ¿no? Con el tramo, ¿ok? Ahora para su pregunta 2. Vienen preguntas de este tipo como el de la página 30 o 31. En este caso, la figura está dibujada en una escala 1 en 200 y se pide dibujar una escala 1 en 50. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un zoom acá. Van a medir con su escalímetro las medidas y luego recrear la figura en AutoCAD con las medidas transformadas en la escala que les piden. O sea, ¿cómo? Digamos que con su escala 1 en 200, porque la figura está dibujada en esa escala, 1 en 200. Y acá tienen 5 metros, ¿no? O ya les van a poner más realismo. 15 metros, así determinan. Entonces, si les piden dibujar una escala 1.50, van a trazar esos 15 metros, pero en dicha escala. Porque se va a ver más grande en unos 150 que en 200. ¿Por qué? Porque en 200 se ha reducido más veces que en 150. Entonces 200 se ve más chiquito que en 150. 150 se ve más grande que en la escala 1 al 200. ¿Por qué? En 1 a 200 se ha reducido más veces. Acá de mismo modo, te dan escalas 1 en 150, te piden dibujarla a 125. Entonces, digamos, acá tienes, no sé, 12 metros. Todo lo que es la cancha, te sale de acá hasta acá, de hasta los 12 metros. Ustedes esos 12 metros los van a trazar en escala 125. Les va a salir un poco más grande que 150 porque acá se ha reducido menos veces que acá. Pero si no me entienden ahorita, no se preocupen que eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Vamos, o en la segunda clase o en la tercera clase. Vamos a ver ejercicios de este tipo para determinarlos con su escalímetro y pasarlo en AutoCAD finalmente. Como reto les dejo la página 32. Bueno, ya para concluir, si me quieren apoyar, como siempre, les dejo mi YAP y mi PLIN o mi número por si no pueden escanear el código QR. Siempre les digo que el Discord para el curso está en la descripción para todos aquellos que quieran tener un poco de material extra, ¿no? Para el momento de estudiar. Ahí tengo mis exámenes, mis prácticas, no tengo las mejores notas del mundo. Mi nota más baja fue 13, pero fue en una PC donde esa fue la segunda mejor nota de mi horario. Murió la mayoría. Pero, o sea, ya luego me di cuenta cómo se resolvía. De ahí, en aclaraciones, no tengo muchas más que decirles. Un recordatorio de cómo se traslada en AutoCAD, que es con la rueda del ratón. De ahí, para su PC1 ya no se despiden de lo que es escuadras, no lo van a usar, sean felices, porque es full AutoCAD. También para su PC1 no sé si vaya a venir tranca, porque mi PC1 de mi regular, la pregunta 2 vino más sencillo que el del verano. El verano la pregunta 2 vino muy largo. O sea, vino más operativo que el del ciclo pasado. La pregunta 2 de mi ciclo verano, comparado con el de regular fue un chiste total. Con eso le digo todo. Pero no puedo asustarlos. También, no sé si los comenté, creo que sí. Pero voy a resolver una pregunta de PC1. Si es que aún tengo ese DUEDG, lo voy a resolver al modo de repaso. Eso cuando ya terminemos lo que es el tema 2. Y les haré repaso para la PC1, ¿ok? Ya conmigo eso sería todo. Espero que les haya servido este video para estudiar y recordar. Y para los que son nuevos, no se preocupen. Voy a hacer 2 clases más al parecer de lo que es el tema 2 de escalas. Para lo que es para preparación de su PC también. Y algunos métodos que quizás no he explicado. No métodos, no, sino cómo usar los escuadras, ¿no? Hay algunas cosas que se me han pasado. Pero no se preocupen, lo voy a explicar después. Ya conmigo eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Me despido. Chao.